gracias por estar aquí con nosotros, ya casi a las puertas de las vacaciones, y aquí estamos todos para hablar de cómo cambiar el mundo y pasárnoslo bien haciéndolo. Así que este es el primer encuentro transoceánico, al otro lado del charco, a los dos lados del charco. Si me pones el mapa, a lo mejor cuento un poco el porqué de todo esto. La idea es que de pronto hay dos enormes paisajes, los esteros de Liberá, que es el humedal más grande del mundo, y el territorio Albelal, que es un altiplano estepario que ocupa más de 1 millón de hectáreas, y en ambos paisajes se está cociendo algo muy grande. Está habiendo un proceso de restauración ecológica importante. Los esteros de Liberá llevan mucho recorrido en el tema de reintroducción de especies. Están reintroduciendo un montón de especies, desde jaguar, venado de las pampas, nutria, gigante, un montón de mamíferos y también aves. Y en el territorio albelal llevan un largo recorrido ya en temas de agricultura regenerativa. Entonces ambos paisajes tienen mucho que contarse, mucho que aprender los unos de los otros, y también pueden ser una fuente de inspiración mutua por el proceso que se está realizando. Nosotros podemos aprender mucho de Iberá sobre reintroducción de especies. Iberá también se puede sentir inspirado y apoyado por el proceso que se está dando en Albelal de agricultura regenerativa. Así que con esta idea yo contacté con los de Iberá y pregunté, ¿habría interés en esto? Y Ada Irastorza dijo, sí, a mí me interesa, ¿qué podemos hacer? Y comenzamos a hablar, y luego ya comenzamos a hablar con Elvira, y dijo Elvira, pues un agrocafé. Pues vale, un agrocafé, agromate, y eso es lo que estamos haciendo, es el encuentro exploratorio. Y yo quisiera darle la palabra a Ada, que es quien ha organizado a un montón de productores de Liberá, porque ellos de momento no están organizados como una asociación, como Albelal, son los primeros pasos, y Ada ha estado hilando y trayendo un montón de gente para inspirarse mutuamente. Así que, Ada, muchas gracias por tu trabajo, y por favor cuéntanos un poquito de los esteros de Liberá. Ada, no se te oye, tienes que desactivar ponerte el mute. Ahí está. Bueno, les decía que para mí es un placer estar en esta agromateada, agrocafé transoceánica. Como bien contabas vos, podemos hacer un paralelismo a pesar de que son ecosistemas absolutamente diferentes. Hay un proceso de regeneración de ese ecosistemas en ambos territorios. Y como decías bien vos, en Iberá se arrancó por la reintroducción de especies extintas o en proceso de extinción, traerlas de regreso a este ecosistema con la idea de que esté completo. Y también se fue trabajando durante más de 15 años para involucrar a las comunidades aledañas a toda esta área protegida, para que vieran al ecoturismo como una herramienta de desarrollo local, que vean al parque y esa marca que generaba ese parque como una oportunidad para vivir mejor en todos los sentidos, no solo en el económico, sino en esta como recuperación del orgullo de lo propio, de la cultura local. Y viendo el trabajo que ustedes estaban haciendo en Albelal, me parece que este es el momento propicio, ya que el parque se logró con mucho esfuerzo, pero se logró, y que hay un movimiento instalado en relación al ecoturismo, pero que también ahora hace falta involucrar a otros actores. Todo este territorio históricamente fue, la producción histórica siempre fue la ganadería y la agricultura a pequeña escala, que en los últimos años fue mutando por distintas razones, y me parecía que es el momento donde todos estos eslabones se pueden empezar a unir. Y en la reunión de hoy hay gente que son pequeños productores, personas que son pequeños productores, y hay otros o que viven en las comunidades y quieren generar algún tipo de impacto positivo de una u otra manera, y que creo que se van a ver inspirados por la experiencia de ustedes.
Muchísimas gracias, Ada. Bueno, agradecer en primer lugar a Astrid y a Ada por su disponibilidad y su entusiasmo para organizar este evento, este agrocafé agromate. Yo soy Elvira, trabajo en la asociación Albelal y brevemente me gustaría introducir qué es lo que hace Albelal para después contaros un poco os voy a contar primero la dinámica que vamos a seguir. La idea del agrocafé o el por qué hacíamos estos agrocafé originalmente de forma presencial, pero bueno, debido a la pandemia los empezamos a hacer también en este formato online. La idea es encontrar un punto o crear el espacio, el punto de encuentro entre productores, entre ganaderos, entre personas interesadas en crear un movimiento de restauración, y en un ambiente muy distendido, tomando un café, lo solíamos hacer, pues charlábamos. Aquellas personas que están haciendo agricultura regenerativa cuentan su experiencia, sus motivaciones, sus dificultades, también sus éxitos, y otras personas que libremente pues, podían preguntar y bueno, que se crea un coloquio, y esa es un poco la idea del agrocafé de hoy. Vamos a intentar hacerlo online lo más dinámico posible, por eso van a participar hoy tanto Santiago Sánchez como Miguel Ángel Gómez. Ambos nos van a contar un poco cuál ha sido su experiencia de la agricultura regenerativa y la restauración de paisaje en sus fincas, cada uno lo explica desde su finca, y después abriremos un espacio de preguntas, de coloquio, de lo que queráis preguntarle a ellos o a cualquier otra persona, o simplemente exponer vuestras motivaciones, vuestras preocupaciones. A la hora del debate lo haremos tanto por el chat, se puede ir escribiendo preguntas por el chat, o si queréis solicitar abrir el micrófono y podéis hacer la pregunta directamente verbalmente. Bueno, como introducción, comentaros que la Asociación Albelal, que lleva trabajando desde 2014, su objetivo es la restauración del paisaje del altiplano estepario, localizado entre las provincias de Almería, Granada y Murcia. Y por un lado trabajamos en la restauración de zona natural para crear un gran corredor verde para la biodiversidad. Trabajamos con los agricultores y agricultoras del territorio y ganaderos y ganaderas, impulsando o promoviendo y apoyándoles en su transición hacia una agricultura regenerativa, una agricultura enfocada en la mejora del suelo y de la biodiversidad. Y además trabajamos en el desarrollo de casos de negocio que puedan ser un apoyo para esos agricultores y ganaderos que están trabajando en la restauración del paisaje. Bueno, no me quiero extender mucho en qué es Albelal, muchos de vosotros lo conocéis, podéis entrar en la página web o en redes sociales y podéis contactar también en info@albelal.es y hacer todas las preguntas, quien tenga más interés en conocer en profundidad el trabajo que hacemos en Albelal. Pero como realmente las personas importantes aquí hoy son las personas que nos van a exponer su experiencia, no quiero enrollarme. Así que le doy paso a Santiago Sánchez. Santiago, ¿estás por ahí? Sí. Vale. Para que nos cuentes, bueno, pues, cuál ha sido tu experiencia, cómo es tu finca, lo que nos quieras compartir. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y me llamo Santiago Sánchez, soy agricultora, ganadera y gerente de un pequeño proyecto de ecoagroturismo sostenible. Y mi finca se encuentra en el sureste de España, en la comarca de Los Vélez, provincia de Almería, Andalucía, España, ¿no? Y desde un principio, igual que hacían nuestros padres y nuestros abuelos, hemos seguido manteniendo y teniendo unidos el ganado, la pequeña ganadería con la pequeña agricultura, porque es un modelo que ha funcionado a través de los siglos y que solamente en las últimas décadas es cuando se ha tendido a separarlo, ¿no? Y así no funciona. Siempre funciona mejor uniendo las dos cosas. Entonces nosotros tenemos la oveja, una raza autóctona de aquí, la oveja segureña, aproximadamente unas 1000 cabezas de ganado, y tenemos también unas 56 hectáreas de almendros y unas 70 hectáreas que utilizamos para siembra de cereal para este ganado. Aparte de eso, también tenemos
unas 2.000 hectáreas de pasto, de monte, para el ganado. Toda nuestra explotación, toda nuestra finca está certificada en ecológico. Y bueno, nos dimos cuenta de que a través, cuando pasamos en ese proceso de de gestionar nuestros animales en la tierra, en cuanto a labranza y demás, y pasamos a la era de los tractores, de la maquinaria, pues como no era mucho más sencillo, nosotros dijimos, nuestra generación así de listos, dijimos, uy, esto qué fácil es, esto labramos en vez de 1 o 2 veces, esto labramos 3, 4, 5 veces y lo tenemos al año todo limpito, no hay ninguna mala hierba, todo estupendo. Pero pasan los años y nos damos cuenta que cada vez llueve menos, pero más concentrado y muchos litros en una sola hora, ¿no? ¿Qué hacía cuando los suelos los teníamos tan labrados y tan limpitos? Lo que hacía era que cada vez íbamos perdiendo suelo fértil y más pérdida de suelo fértil y más con las escorrentías más barranqueras, más lavado del terreno, ¿no? Entonces nos paramos a reflexionar y dijimos, esto no funciona. Lo que ha funcionado durante muchos siglos y hemos estado viendo en nuestros antepasados, aquí pasa algo y no funciona. Entonces empezamos a hacer unas técnicas sencillas, económicas, y lo que es entre las calles de plantación de almendros, que suelen ser, como esto es secano, un secano rotundo, rabioso, el marco de plantación es entre 7 8 metros de distancia entre las calles y entre almendro y almendro, es bastante distancia. Lo que hacemos es sembrar entre esas calles, en finales del verano, principios del otoño, una mezcla de leguminosas con cereal, cebada, avena con yero, beza, ¿no? ¿Qué nos permite eso? Pues nos permite muchos beneficios. Primero y principal, hay que procurar tener el mayor tiempo posible en el año los suelos cubiertos, tapados, para evitar no solo, como os contaba antes, por las escorrentías cuando llueve, sino también porque aquí, por ejemplo, el viento predominante es el viento de poniente y es un viento que erosiona mucho, muy continuamente, erosiona mucho también nuestros suelos si están desnudos. Entonces, esas cubiertas nos hace tener ese suelo tapado el máximo tiempo posible. Nos hace también de una esponja gigante para cuando llueve, que se vaya empapando de esa lluvia y podamos aprovechar hasta casi la última gotita de la que va cayendo, que aquí en el sureste que hay muy poquita agua, llueve muy poco al año. También, de beneficio, hace que nuestro ganado durante 3 meses o 3 meses y medio se esté alimentando de esas cubiertas, de esos abonos verdes, de esas cubiertas sembradas, con lo cual se ahorra en gasto mucho dinero en nuestro ganado. Y luego, también cuando ya el ganado ha floreado, ha comido lo que más le ha gustado, las puntas de esos abonos, todo lo demás, los restos verdes, se incorpora al suelo, que también se le está incorporando algo de nutrientes y algo de humedad al suelo. Y eso es muy barato, muy sencillo de hacer y en poquito tiempo se ve el resultado. Se ve el resultado del arbolado y se ve el resultado sobre todo del suelo. Y otra cosa que os quería contar, las mejoras que hemos visto. Pues en muy poco tiempo, como os cuento, como os digo, nos hemos dado cuenta de que cuando llueve no se vierte a los barrancos, a las barranqueras, a las ramblas, no se vierte el suelo nuestro, sino que se va quedando ahí esa tierra, ¿no? ¿Y qué más quiero contaros? Pues la problemática a resolver era esa, la que he contado. La gran problemática era que estábamos perdiendo suelo y que cada vez nuestro arbolado necesitaba. Nosotros incorporábamos estiércol, pero la producción no mejoraba.
y era porque nuestro suelo estaba empobreciéndose y también la biodiversidad, la vida que había en ese suelo estaba cada vez más vacía. Y con esto y poquito más, también hemos plantado entre las terrazas de contención, siguiendo las curvas de nivel que van reteniendo un poquito de agua, porque tiene un poco de pendiente, pues ahí entre los linderos aromáticas, que eso nos sirve pues para dos cosas, como reservorio aquí lo veis en esta foto, en el medio hemos plantado pues lo que son lavanda, la salvia, los romeros, los tomillos. Eso sirve como reservorio de fauna auxiliar para cuando a los almendros le ataca digamos la fauna más perjudicial para ellos, pues ahí están como reservorio los bichitos buenos, ¿no? Y también les encanta a los polinizadores, y lo que hace que la cosecha, el cuaje de la cosecha de las flores sea mayor, ¿no? Incorporó otra técnica para nosotros muy barata y muy sencilla, es que en los estiércoles de nuestro ganado, después de fermentados, es decir, de un año para otro, los vamos incorporando también en las calles, en los almendros. Y poquito más, después todo lo que queráis saber más, pues aquí podéis estar viendo los almendros chiquititos, las cubiertas que os decía, los abonos verdes. De momento se ponen muy grandes y empieza el ganado a comer. Y bueno, después puedo contar más todo lo que queráis. Muchas gracias, Santi. Estábamos viendo unas fotos, bueno, los que podáis estar viendo la pantalla, estábamos viendo unas fotos de tu finca, que, bueno, a lo largo de las diferentes zonas de tu finca. Y, bueno, voy a terminar de pasarlas. Aquí vemos el ganado con los almendros. Y, bueno, pues ahora me gustaría presentar a Miguel Ángel Gómez. Él nos va a contar también su experiencia en su finca Los Canalones y Acicón. Miguel Ángel, ¿estabas por ahí? Sí, sí. De todas formas, seguro que ha quedado un montón de preguntas que le queréis hacer a Santiago, y después, si os parece, una vez que cuente Miguel Ángel su experiencia, podemos abrir el turno de preguntas. Miguel Ángel. Bueno, pues buenas tardes a todos y bueno, lo primero, agradecer a Astrid que haya tenido a bien organizar este evento, y nosotros, tanto yo creo que toda la asociación o yo a nivel personal, pues nos podemos sentir muy orgullosos de si podemos ser faro para vosotros y ser un ejemplo de agricultura regenerativa, y encima si ese ejemplo cruza el charco y llega a la otra parte del charco, pues mejor. Entonces, pues nos sentimos, yo creo que todos muy orgullosos de este evento, porque es verdad que el primer agrocafé, hemos hecho muchos, pero el primer agrocafé que hacemos, digamos, de forma internacional. Pues bueno, yo soy ingeniero agrónomo, pero en este caso, pues, que es lo importante, y así también me defino como agricultor, la idea de esta tarde es dar un poco la experiencia de cómo he cambiado yo mi finca. Digamos que incluso en la primera foto me ayuda mucho a hacer ese cambio entre mi padre y yo. Es decir, yo me siento muy orgulloso de ser el hijo de mi padre, pero a la misma vez, pues bueno, pues mi finca lo que ha hecho ha sido tener que cambiar de un modo de una generación anterior, como bien decía Santi antes, que venía de la revolución de los fitosanitarios, del laboreo, de las grandes maquinarias, pues digamos, cuando yo ya empecé a estudiar agronomía en la universidad, pues me di cuenta que el sistema agrícola que íbamos llevando no era el apropiado para nuestro territorio. En nuestro territorio pues no podemos trabajar en sistemas meramente productivistas, a cantidad de producción, sino que tenemos que ir a una cierta sostenibilidad, recuperación de la fertilidad de los suelos y un manejo, digamos,
que yo creo que también pasa mucho en Argentina, de ser lo más independientemente de los insumos, porque si no, pues nuestra rentabilidad, sinceramente, en nuestro territorio alveolar, los almendros pues tienen una rentabilidad muy baja por el secano, es decir, por las producciones que tenemos. Entonces, bueno, pues yo vi que labrábamos en exceso y, como decía antes Santi, las mismas problemáticas. Es decir, nuestro territorio alveolar, pues bueno, todos los agricultores que la formamos, pues tenemos, digamos, las similares problemáticas, pero a la misma vez tenemos similares y... Porque deje de llamar. ¿Se escucha mal? Entonces, No, Ah, vale, vale. adelante. Vale, que como decía, los agricultores que constituimos alveolar, pues tenemos, digamos, las mismas problemáticas, pero a la misma vez tenemos o compartimos las mismas ilusiones y las mismas posibilidades de mejora. Entonces, bueno, como os digo, pues yo en mi finca, ya os digo, empecé hace ya muchos años a intentar hacer ese cambio, pero como os podéis entender, el que la manejaba y el que mandaba y organizaba era mi padre. Como os digo, era un cambio de mentalidad el que yo tuve que hacer. Pero a día de hoy pues me siento completamente muy orgulloso de cómo estamos llevando la finca y hacia dónde la estamos gestionando. Pero, como os digo, ese cambio de mentalidad, que es lógico que cueste a las generaciones anteriores, pues se ha basado siempre en resultados. Es decir, en todo lo que hemos hecho, pues los agricultores, o mi padre el primero, ya os digo, fue el primer problemática que yo me enfrenté. ¿Cómo cambiamos un manejo de una persona acostumbrada a labrar 4, 5 y 6 veces, como decía Santi, en función de la lluvia? Si llovía mucho, pues más labrábamos ese año, y una tendencia a tener todo limpio. Es decir, porque era la cultura. Es decir, un buen agricultor hace unos años era el que tenía la finca completamente sin vegetación, todo muy limpio, todo muy labrado y solamente se veían árboles. Pero como os digo, tampoco eso es culpa de los agricultores solo, solo seamos los demonios de la agricultura, sino que el sistema agrícola, la ayuda, es decir, la legislación, pues también tendía a eso. Es decir, si un agricultor no labraba, incluso le podían llegar a retirar la ayuda. Como digo, pues eso ha ido cambiando y con los años, pues a día de hoy sembramos pues, básicamente las mismas prácticas que ha dicho Santi. Usamos los abonos verdes para enriquecer el suelo, aplicamos estiércoles, aplicamos compost y, por supuesto, reducimos el laboreo al mínimo, a no más de 2 pases de labor al año. Y con eso pues se está consiguiendo pues, un aumento de la fertilidad del suelo, se está enriqueciendo y, sobre todo, por supuesto, reducimos la erosión, que es un factor muy importante en nuestro territorio. Porque, como bien hemos dicho, pues cada vez llueve menos y muy mal distribuido. Entonces, debemos de adaptarnos ¿no? Como se dice mucho, al cambio climático, pero tenemos que adaptarnos a esas nuevas condiciones. Y, bueno, pues creo que lo estamos llevando a cabo de la mejor forma posible. Y, hombre, como siempre, con muchas problemáticas, muchas limitaciones, que es verdad que estas prácticas no son excesivamente costosas, tampoco son prácticas que, digamos, hemos inventado nosotros la pólvora, es decir, son prácticas de los abonos verdes que ya en tiempos de los griegos lo hacían, o incluso aquí en España en los años 40 y 50 ya las hojas divulgativas que el Ministerio de Agricultura en su momento editaba, los agrónomos que tenían, ya las reflejan, es decir, solo que había una generación ahí por medio, es decir, mi abuelo estas prácticas, por ejemplo, las realizaba, y la siguiente generación, la de mi padre, digamos la de la mecanización y mayor industrialización, las perdió y pues bueno, nosotros ahora la estamos regenerando o retomando, como le queramos llamar. El por qué, hombre, tiene sus problemáticas, porque es verdad que requiere este tipo de prácticas pues una determinada maquinaria. Por ejemplo, mira, en esa foto que estoy viendo pues me siento completamente orgulloso de esa foto y me trae muy buenos recuerdos el ver cómo mi padre a día de hoy el primero que practica este tipo de prácticas y las reconoce como prácticas adecuadas para su finca, porque en definitiva, aunque yo sea agricultor, la última palabra la tiene él, pero ya la cosa ha cambiado completamente. Y como os decía, estas prácticas, pues una pequeña problemática, sí es verdad,
que tenemos todavía que asentar más conocimientos, ¿no? Porque nosotros en el territorio pues estamos trabajando lentamente, pero sí paso firme. Y sí es verdad todavía que nos faltan cosas por determinar en manejo y sobre todo requerimos de una maquinaria específica para este tipo de prácticas que a día de hoy pues todavía nos dificulta. Pero, ya digo, no sé si enrollarme más o sí, pero si no, es mejor a lo mejor que creemos un debate. Bueno, van a ir saliendo, por ejemplo, mira, ahí tenéis los abonos verdes, que a lo mejor veis esos nodulitos que se ven ahí como esos abultamientos, pues eso es, hay unas bacterias que pues, y facilitan la fijación de nitrógeno atmosférico. Es decir, una práctica que, como muy bien dicho antes Santi, los abonos verdes creemos que es una práctica completamente necesaria para regenerar los suelos por distintos aspectos. Uno de ellos porque fija nitrógeno atmosférico de forma gratuita. Mirad, veía a mi padre ahí los primeros años sin maquinaria, pero ya el hombre creyendo fielmente en lo que su hijo le decía. Pero claro, aún así su cultura de dejar todo limpio, pues mirad, le hacía seguir haciéndolo a su modo. Pero a día de hoy nos podemos sentir muy afortunados de poder hacerlo. ¿Veis? Nosotros personalmente no tenemos ganadería, pero sí combinamos porque creemos fielmente en que hay que haber una integración entre la ganadería y la agricultura. La ganadería necesita de la agricultura y viceversa. Porque si queremos regenerar, queremos aumentar la fertilidad de los suelos y demás, necesitamos estiércol, necesitamos materia orgánica y todas no pueden proceder del abono verde. Necesitamos ese estiércol. Pues, entonces, ¿de dónde va a venir? Pues de esa ganadería extensiva y que cada día es menor. No sé si Santi lo ha dicho, pero si no, os lo digo yo, creo que sí lo ha dicho, pero el combinar la ganadería y la agricultura, y por ejemplo, combinar esos abonos verdes con los beneficios que tenemos para los almendros y los beneficios que pueden tener la ganadería, pues podemos ahorrar en un año en torno, o Santi incluso lo ha llegado a ahorrar, más de 11.000 euros al año en gasto de alimentación a su ganadería. Ha pasado, por ejemplo, de poder o de tener que gastarse más de 11.000 euros en alimentar a su oveja durante el invierno, así usando abonos verdes, no tener que gastárselo. ¿Veis? A mi padre ahí ya posando de él labrar 4 o 5 veces, eso es un éxito. Para mí esa foto es un éxito. Pasar de labrar 4 o 5 veces a él orgullosamente sembrar esos abonos verdes y dejarlo en su almendro y luego incorporarlo, es un completo éxito. Y no sé, por si queréis, ¿cómo quieres que sigamos? ¿No veis? Pues bueno, pues aportamos también estiércoles, abonos verdes, todo eso en base luego para tener resultados. Es decir, hacemos muchas pruebas para ver si una cosa funciona más que otra, ver los resultados económicos. Porque como os digo, todo este tipo de agricultura pues se tiene que basar en resultados para que los agricultores lo establezcan. Porque es verdad que en agricultura no estamos jugando nuestro dinero. Entonces no se pueden hacer actos de fe. Hay que verlo con resultados. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, se combinan unas partes de la finca donde se siembran abonos verdes con otras partes de la finca donde se dejan, digamos, con un manejo convencional o con estiércoles o con compost, como os digo. Y se evalúa pues, desde la calidad de los suelos a la producción. ¿Veis? Ese es el avance luego conforme de la misma finca pues, a los meses sucesivos. En fin, cámbialo, pues como ya se deja cubierta vegetal, etcétera. Pues no sé, porque claro, bueno, mi madre, esa es mi madre, como veis, pues digamos, la mayoría de agricultores pues somos de explotaciones familiares, que unos, bueno, pueden tener más superficie, otros tienen menos, pero no dejamos de ser explotaciones familiares, como decía, que todos tenemos una ilusión común, pero también esas problemáticas. Y pues, como pasa en la casa de Santi o puede pasar en la mía, pues al final estamos implicados todos. Desde mi madre, mi padre, mi hermana en lo que puede y yo, con el objetivo pues de hacer tener una explotación, pues verdad, no hay que perder de vista la parte económica, porque las explotaciones tienen que ser rentables, pero no tenemos por qué, para que seamos rentables, ser, digamos, explotadores, digamos, o dejar la finca en peores condiciones que la recibimos, sino hay que ser rentables, pero de una forma sostenible.
y nuestro mayor objetivo es que yo, por ejemplo, pueda vivir de mi explotación, pero se la deje en mejores condiciones que yo la he recibido a mi siguiente generación. Será mi objetivo fundamental. Yo poder vivir dignamente de mi explotación, pero a la misma vez dejarla como mínimo, un poquito mejor de como yo la he recibido. No igual, sino por lo menos un poquito mejor. Y bueno, pues es verdad que en general pues, compartimos muchas penas, pero en todos también compartimos mucha alegría y mucha ilusión. Y lo último que yo os puedo decir es que agricultores solos podemos llegar a lo mejor antes, pero si vamos juntos podemos llegar seguro más lejos. Y yo con esa frase, y mira esta foto tan maravillosa, lo dejo, para que creamos un debate o como Elvira quiera que lo hagamos. Sí, claro. Sí, bueno, muchísimas gracias Miguel Ángel y Santi por dedicar un poquito de vuestro tiempo en compartir o enseñarnos, bueno, aunque sea con fotos, que lo ideal ya sabemos que es poder visitar las fincas, hacer un agrocafé allí, tomándonos unas almendras. Como no es posible, espero que, bueno, nos ha gustado muchísimo ver en imágenes vuestras fincas. Decir que, bueno, ellos son 2 agricultores de Albelal. En Albelal ahora mismo somos unos 300, más de 300 socios, de los cuales unos 150 ya son agricultores que están convencidos de la agricultura regenerativa, muchos de ellos en el total de su finca, y otros en transición de lo ecológico a lo regenerativo. O sea, es como un paso más allá. Y bueno, este es un movimiento de personas que se está dando ya aquí en Albelal. Y bueno, y ellos son dos ejemplos fantásticos y maravillosos, porque además son de las primeras personas que iniciaron Albelal y que fundaron Albelal. Pero bueno, hay muchos más, ¿no? Hay muchos más. Y bueno, creo que antes de comenzar el coloquio, que ya os he comentado que puede ser por chat o por pidiendo la palabra, creo que Astrid quería comentar algo un poco por cerrar esta parte de esta fase de presentaciones. Astrid. Sí, muchas gracias, Elvira. Bueno, muchísimas gracias a Santi y a Miguel Ángel por entusiasmarnos con vuestro trabajo y con la transformación de vuestras fincas y con la familia, y seguro que en Argentina se sienten muchos paralelismos. Seguro que hay explotaciones familiares pequeñas y tienen mucho en común. Yo quería darle mucho las gracias a Elvira, que al final nadie ha presentado a Elvira, se ha presentado ella sola, y Elvira es coordinadora de Albelal y desde el 2015 lleva haciendo un trabajazo espectacular junto a la otra coordinadora que también está aquí, pero no se la ve en pantalla, que se llama Katy Casanova. Así que yo quería darles mucho las gracias a las dos por el trabajo que llevan realizando para la asociación. Y también a Elvira por organizar este evento, que no dice nada, pero ella ha hecho mucho al respecto. Y yo quería comenzar con una pregunta. Quizás la pregunta que a mí me parece que puede ser muy relevante ahora mismo en Argentina es ¿cómo se comienza un movimiento así? ¿Cómo empiezas a unir a la gente? ¿Cómo empiezas a transformar y a convencer? ¿Cómo habéis pasado de ser 20 en el año 2015 o 2014 a finales a ser 300 y pico? Ese proceso y sobre todo el principio de los principios. ¿Cómo os empezasteis a organizar y cómo se mueve esta energía regenerativa dentro del territorio Albelal? La pregunta va para quien quiera cogerla al vuelo. Yo, como soy muy educado, a las mujeres les doy la palabra. Venga, yo puedo decir desde mi percepción, todo movimiento empieza, valga la redundancia, andando, dando el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Que alguien siempre empieza, muy poquita gente, seamos conscientes de que te pare y diga, oh, algo está pasando. Y esto, para seguir avanzando hay que unirse. Si somos 2, si somos 5, y si somos 20. Pero hay que cambiar con un pequeño paso, hay que iniciar el cambio grande. Y así empezamos en Albelal. Un grupo de los inicios, los principios, ya hacía años que nos estábamos dando cuenta de que así no podíamos seguir o nos cargábamos lo que durante cientos de años nos habían dejado en bandeja a nosotros. Entonces,
siendo consciente, da igual que sean 2 personas, muy poquita gente siendo consciente de que hay un problema, es buscar unión, ideas, cómo, por dónde empezamos, información, formación y mucha pasión y ganas. Y soñar, porque si sueñas, lo ves realizado ese sueño. Sí, que sí. Pasión y paciencia, que hace falta paciencia también. Muchas gracias, Santi. Bueno, si os parece, bueno, no sé si Miguel Ángel o alguien más quiere aportar algo a la pregunta de Astrid. No, es básicamente lo mismo, es decir, a movimientos así que une a distintas personas, lo principal exactamente es ponerle mucha ilusión. Es decir, ponerle ilusión y contra viento y marea, y si hay problemas, grandes soluciones. Y mucha paciencia, sobre todo mucha paciencia y esfuerzo, porque esto no va ni con horas, ni con... ponerle mucha pasión. Y con eso, y por supuesto, y eso es fundamental, que haya evidentemente financiación y apoyos de instituciones, porque si no es verdad que solo con pasión no se puede llegar, pero con ilusión, unión entre personas y un poco de financiación, se puede conseguir muchos resultados. También sabiendo hacia dónde quiere ir, porque puedes tener muchas ganas de hacer muchas cosas, pero si tampoco te marca un mínimo objetivo hacia dónde quiere ir, pues tampoco llega a ningún sitio. Pero con esas 3 cosas básicas yo creo que se puede empezar un movimiento como el que desde Ibera a lo mejor se quiere iniciar. Y, oye, pues tomando como modelo o faro a otros modelos que puedan tener cierto éxito como pueda ser el nuestro, que para eso estamos, para ayudarles en lo que necesiten, en la medida de que nosotros podamos. Además, muy importante para el Velal, desde que nació ese retorno de la inspiración, ¿no? El enseñar qué es lo que estamos haciendo, bueno, porque hemos fallado en muchísimas cosas, hemos tropezado, hemos acertado en otras, hemos visto dónde poner los esfuerzos para que realmente haya un impacto en la restauración del paisaje, porque al final nuestro proyecto es de restauración del paisaje basado en la agricultura regenerativa, en la restauración de las zonas naturales y fomento de la biodiversidad y en el desarrollo de casos de negocio. Pero que no se nos, o sea, que siempre hemos tenido muy presente el enseñar lo que estamos haciendo, contar en qué hemos fallado, contar en qué hemos acertado, para que otras personas quizá pues les pueda servir esta experiencia, ¿no? Para eso realmente Alvelal hasta ahora ha hecho muchísimas jornadas de puertas abiertas, agroexperiencias, encuentros, hasta ahora, ¿no? Hasta que se inició el problema este año de la pandemia. Y nuestra idea es continuar haciendo este tipo de puertas abiertas, ¿no? a lo que estamos haciendo. Bueno, aquí ya se van acumulando algunas preguntas por el chat, así que vamos a empezar porque la idea es terminar sobre las 7:15, dentro de una media hora. Ana Liz pregunta a Santiago si puede contar un poco más sobre la certificación ecológica. Santiago. Sí, ¿te refieres a iniciarla o qué? ¿Cómo empezar? ¿Cómo iniciarla? No, bueno, sí, que cuente un poco cómo la consiguió, qué certificación es, cómo se inició en ese camino, un poco para saber cuál certificación es, etcétera. Pues aquí en España hay varias certificadoras que son las encargadas de hacerte el seguimiento, de hacerte la analítica y digamos, de certificarte, valga la redundancia, de que cumple unos mínimos exigidos por una normativa europea, ¿no? Entonces fue sencillo. Nosotros creíamos que iba a ser más complicado, que nos iba a costar producir, iba a menguar mucho la cosecha, que no iba a costar mucho, y la verdad es que no fue complicado. También por el sitio, creo, donde vivimos, como es un sitio tan seco, no hay, apenas llueve, no hay mucha humedad, entonces digamos que las plagas por sí solas, si el árbol está equilibrado, si tiene un suelo, donde está tiene un suelo equilibrado, se equilibra casi el solo
y fue relativamente bastante sencillo esa transición de 3 años hasta que a los 3 años de iniciar ya te emiten el certificado, tú puedes comercializar en ecológico. 3 años para el arbolado. Para la ganadería, por ejemplo, si está ligada a la tierra tuya u otra, son 2 años y si no, en 6 meses ya la tendría certificada. Entonces, creíamos, a lo desconocido siempre nos da miedo, pero luego vimos que fue bastante más sencillo. Y todo se basa en intentar hallar un equilibrio entre todo, todo está conectado. Cuando tú entiendes eso, es como si todo va fluyendo y es mucho más sencillo. Digamos, por completar un poco lo que dice Santi, es decir, incluso las certificadoras que trabajan aquí, es decir, creo que una de ellas no te lo podría asegurar, pero que si no eso incluso a nivel privado te lo podemos decir, pero incluso son internacionales ya. Es decir, el comité que aquí trabaja, uno de ellos, digamos una de las certificadoras, que fue de las primeras que inició, porque en nuestro territorio, digamos que hay explotaciones que llevan ya más de 25 años en ecológico. No es de un día, llevamos 25 años o más de recorrido en agricultura ecológica algunas de las explotaciones. Pero esta misma certificadora, no por nada tampoco, por no decirlo aquí públicamente, porque no se sientan dañadas otras, tienen sede en Argentina. Entonces, si necesitas, te la podemos decir que luego hay algunas de las certificadoras que incluso tienen sede en Argentina. Ya no sabemos, yo personalmente no sé tampoco cómo va la legislación a día de hoy en Argentina, pero la propia certificadora española de aquí están trabajando en algunos países de allí. Muy bien, pues Ana también preguntaba a ti, Miguel Ángel, que cuál es la superficie que tienes en tu finca y que cuántas personas trabajan en ella. Bueno, la superficie, digamos, yo puedo ser de los agricultores más pequeños que hay en la asociación, no tenemos más de 30 hectáreas de almendros y cereal. A día de hoy el cereal nosotros no lo gestionamos por el tema de que la baja rentabilidad y se lo tenemos cedido a un pastor, pero tampoco hemos querido ponerlo de almendros ni nada por dejarlo, digamos, por un poco también, como decíamos antes, la biodiversidad. No convertir ahora todo por la moda de un cultivo en un monocultivo. Entonces, y fundamentalmente eso, almendro y cereal. Y personas trabajando, pues digamos, mi padre a tiempo completo, como se diría, y yo a tiempo parcial. Seríamos las personas que estamos a día de hoy. Pero pues las explotaciones no dan lo suficiente a día de hoy como para poder vivir 2 familias, digamos, de la explotación. O le damos un valor añadido a día de hoy con nuestra eso es una de las problemáticas, o no daría para poder vivir con nuestras producciones. O le damos un valor añadido o no se puede vivir de eso solamente. Sí, bueno, en Albelal hay agricultores de todo tipo. Hay desde agricultores con 1 hectárea hasta agricultores con fincas de 2.000 hectáreas. Y además con, bueno, pues desde fincas que son algo complementario a la profesión de la persona, hasta fincas en las que viven varias familias o una familia, bueno, dependiendo del tamaño, pero hay mucha variedad. Bueno, Tomás, hola Tomás, ¿qué tal? Nos pregunta qué rol juegan los incentivos o subsidios, el de la PAC y lo que vendrá en adelante, para poder ligar una sostenibilidad económica para cada producto. Supongo que, bueno, tanto Miguel Ángel como Santi podrán contestar en relación a, bueno, pues cómo afecta las ayudas de la PAC y también de cara al futuro, ¿no? Pues la vamos a contestar incluso los dos, Santi, ¿a que sí? La vamos a contestar los dos. Pues justo estamos en un momento crucial justo en la PAC. En la PAC ahora mismo se están elaborando los ecoesquemas de la PAC, que son dentro del pilar básico de la PAC, en el cual jugamos ahora en esta época un rol fundamental,
en el sentido de que se quiere premiar la biodiversidad, se quiere premiar técnicas que conserven el clima y el medio ambiente. Entonces se está diseñando actualmente el borrador de la nueva política agraria comunitaria para que esas prácticas se incentiven, es decir, se pague por hacer esas prácticas. Y luego ya es cada Estado miembro el que tiene la obligación de ponerlo como obligatorio o opcional. Pero eso justo ahora mismo es el tema candente en la PAC. Si lo podéis consultar, Política Agraria Comunitaria, post-2020, ecoesquema. Y de hecho nosotros desde Alberal hicimos una reunión para ver cómo estaban esas reuniones y cómo estaba de avanzado. Y incluso nosotros mismos, Santi y yo, el año pasado, pues asistimos a una charla que se organizó dentro del Ministerio, aquí en una parte de España, para hacer nuestras propuestas a la PAC. Y si quiere, yo le doy paso a Katy por si quiere, a Santi por si quiere, como tienes Katy, pues yo al final mi mente dice una cosa y mi boca piensa otra. Y si queréis, pues damos unas pinceladas de las 3 propuestas fundamentales que nosotros vimos esenciales en la PAC. Que si eso Santi las quiere decir y si no se acuerda, pues yo las digo. Sí, básicamente lo que tú acabas de decir. A ver, la PAC o los subsidios, como preguntaban, son muy importantes sobre todo para las nuevas generaciones, para nuestros jóvenes ahora que se incorporan. Si no se les ayuda, de por sí solos no salen, no pueden salir. Entonces, sobre todo para ellos y para las pequeñas explotaciones también son todavía imprescindibles. Es verdad que tenemos que tender a ir soltando ese lastre, porque a veces ha sido un caramelo envenenado, dinero por un lado y a lo que yo me comprometo por el otro. Tenemos que ir dejando eso y siendo autosuficientes en cuanto a la manera de producir, que podamos venderla a unos precios justos y razonables. Y en ello estamos también desde Alberal a través de nuestros casos de negocio. Entonces, ahí sí será rentable y nos podremos por sí solas y podremos prescindir del dinero de la PAC. Pero hoy por hoy, para nuestros jóvenes y para las pequeñas explotaciones, sobre todo, es imprescindible todavía la PAC. Pero no la PAC a cualquier precio, sino, como dice Miguel Ángel, tienen que primar, Europa tiene que dar, si se está dando cuenta, tiene que ser consciente de que si se da un dinero tiene que ser a algo sostenible en el tiempo y a algo que cuide el suelo, que se ha olvidado desde que se inició las políticas agrarias comunes. Tienes que primar el suelo, tienes que primar las capturas de agua y tienes que primar el no contaminar. Y poco más. Nosotros, si recuerda, dentro de las medidas muy básicas que nosotros pusimos fueron 3. Lo primero, primar a zonas en riesgo de desertificación, como puede ser la nuestra, es decir, esa fue una, a pequeños productores, bueno, en riesgo de desertificación y de despoblamiento. Esa es una básica y fundamental. Y la otra, pues pueden ser todo tipo de prácticas que contribuyan a mitigación de cambio climático. Y cuando nosotros en la reunión le dijimos el concepto almendresa, recuerda Santiago lo que pasó. La mujer le encantó y nunca lo había escuchado. El concepto que desde Alberal se fundamenta o defendemos como es un manejo holístico de almendresa, donde contemplamos, como digo, un manejo holístico. Le encantó. Ahora, de ahí a que lo adapten es distinto. Y nos guste o no nos guste, la PAC, la pena que tiene es que nosotros podemos hacer mucho esfuerzo de sensibilización, etcétera, etcétera, conseguiremos cosas, pero un agricultor siempre hará cualquier actuación en su finca basándose en que cumpla con la PAC. Si la PAC no la cumple, muy rara vez adaptará o implementará a gran escala cualquier práctica que nosotros podamos recomendar si va en contra de la PAC, porque el dinero es lo que a día de hoy premian cada uno o valoran más porque es su rentabilidad y su fuente de ingresos. Pero bueno, eso estamos desde muchas entidades apoyando en que la PAC cambie.
y se haga pues, más greening o como se quiera llamar. Muchas gracias a los dos por contestar. Lía Bravo pregunta, bueno, está en Corrientes, Argentina, y tiene algunas preguntas. ¿Cuáles son las mezclas adecuadas para los abonos verdes? ¿Son factibles en cultivos de arándanos? ¿Sí o sí debe integrarse la ganadería? ¿Cómo podría darse en un cultivo de arándanos si las certificaciones prohíben hasta la presencia de gallinas? ¿Cuál sería la maquinaria adecuada para este tipo de manejo agronómico? Bueno, son muchas preguntas. Si quieres empezamos por el tema de cuál es la mezcla en abonos verdes. Miguel Ángel, si quieres comentar. Vale. Bueno, las mezclas de abonos verdes también, y hay que pensar que vosotros estáis en otra parte del mundo y la climatología es completamente distinta. Y yo ahora mismo, sí es verdad que hay algunas especies que allí se podrían usar, pero aquí, por ejemplo, las que usamos es una mezcla de leguminosas, bien sean hieros, bezas, guisantes, etcétera, etcétera, como fijadores de nitrógeno, y las mezclamos con gramíneas, ya bien sea cebada, trigo, centeno, avena, que sea la gramínea la que nos da la materia orgánica. Entonces, una semilla nos dan el nitrógeno y la otra planta, digamos, nos dan o nos mejoran el incremento de materia orgánica. Pero es verdad que eso hay que adaptarlo muy bien a cada condiciones climáticas y más en vuestra zona de Argentina, porque yo recuerdo una vez la mucuna nos la trajimos nosotros de México y cuando la quisimos adaptar aquí en España hicimos algunas pruebas, pues no iba para nada. Es que no iba para nada. Entonces hay que siempre adaptarla a las condiciones de cada región. En cuanto a si son factibles, bueno, y en cuanto a trabajando entre 120 y 150 kilos por hectárea. Pero ya os digo, eso también es adaptado luego a la cantidad de que cada agricultor se pueda pagar, a un manejo, al tipo de plantación. Eso ya no hay una receta única, ¿eh? Y en agricultura nunca ha habido una receta única, y menos en este tipo de agricultura. Hay que adaptarla a cada una de las situaciones y cada finca. Y si son factibles en cultivos de arándanos, ¿por qué no? Es decir, yo el arándano aquí en España, la única zona que lo conozco es en Huelva, y sí se hizo alguna experiencia aquí en la zona de Granada, pero sí sería, ¿por qué no iba a ser factible? Lo que yo sí sé del arándano es que necesita un poco de acidez en el suelo y demás, pero en principio sí podría en principio usarse, pero ya digo, yo no tengo experiencia en el arándano mezclado con abonos verdes. A lo mejor podría tener incluso alguna problemática en cuanto a humedades o botritis, no lo sé, no le podría decir con certeza si es factible o no, pero podría serlo. Y si es necesario, y si se debe integrar la ganadería en los arándanos, dice en la pregunta, o en general, ¿sí, no? Supongo que se referirá. Hombre, a lo mejor. Cuenta tu experiencia Digamos, nosotros aquí no tenemos experiencia en los arándanos con la ganadería. Es verdad que integrar ganadería no se puede integrar con cualquier cultivo. O para integrarlo necesita uno experiencia y verlo. No es verdad que no es fácil o no es factible en todas las fincas integrarle ganadería. Y a lo mejor en el cultivo de arándanos, pues digamos incluso por legislación no se pueda porque son frutos que se comen en fresco y a lo mejor a día de hoy por las certificaciones incluso no se podría. Pero ya le digo, yo no tengo experiencia en integración de ganadería con arándanos. ¿Y qué decir? De la maquinaria, ¿qué maquinaria se necesita, entiendo, para el manejo de la cubierta de abonos verdes? Bueno, básicamente, hombre, en cuanto a maquinaria hay una heterogeneidad muy grande y depende del tipo de la tipología de finca, incluso del tractor que tengamos o lo que perseguimos con esa cubierta. Pero a grandes rasgos, o desbrozadoras que no lo siegan y no lo dejan en superficie, rulos desbrozadores también que hay, como el rulo Faca, que eso se usa también por Centroamérica,
o una pequeña grada de discos para incorporarlo. Esas serían las 3 maquinarias a priori básicas y sencillas para gestionar el abono verde. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yuli, bueno, ¿qué tal, Yuli? Hola. Nos pregunta algunas preguntas, ella está en Aragón, y bueno, nos hace unas preguntas de algunos agricultores de Aragón. Pregunta si la cubierta vegetal verde es viable en zonas donde llueve 300 litros al año, porque en verano se seca todo. ¿Y cómo se recogen las olivas y las almendras cuando hay cubierta vegetal? Porque ven una serie de dificultades en este sentido. O sea, son 2 preguntas. El tema de la... Ya la he visto, ya la he leído. Pues justo meramente en Aragón, nosotros asistimos en septiembre a Aragón, a la zona de Calatayud, justo por esa problemática, porque en la zona de Aragón hay en algunos sitios, aunque parezca que llueva mucho, hay zonas en las que son incluso más desérticas o más rabiosas que las nuestras. Y evidentemente tienen ciertas problemáticas. Y nosotros fuimos a explicar nuestra experiencia. Y es verdad, y está constatado que cuando llueven menos de 300 milímetros anuales, pues la cubierta ejerce una competencia por agua con el almendro o con cualquier cultivo leñoso. Es verdad que con el almendro más que con otros. Pero ahí está el éxito de luego saber cómo manejarla. Y no hay, como digo, es que ya no hay una receta que yo te pueda decir. Ahora depende de cada finca, de qué marco de plantación, cuándo lo tenemos que gestionar, y ese ya es el tema de un asesoramiento continuado que desde Albelal se da. Entonces, pero sí es verdad, y de hecho Albelal tiene ensayos en los que a día de hoy está intentando constatar y cuantificar cuánto es la pérdida, para saber si esa pérdida compensa o no, porque a lo mejor la pérdida no es tanto si hay una mayor calidad a lo mejor de esa almendra, si a lo mejor tenemos menos gasto de laboreo, o a lo mejor no compensa, pero a día de hoy esos datos desde Albelal no se tienen. Por supuesto, llevamos 4 años trabajando en eso, pero a día de hoy no se tiene. Pero a priori, si lo dejas en franja en el centro, pues sí se puede empezar a trabajar con pequeños trabajos de cubierta vegetal. Eso sí es verdad que la cubierta vegetal, el mayor consejo que yo os puedo dar es que hay que hacer una transición progresiva para que lleguemos a un éxito, y más en zonas, como me decís, de Aragón, como las nuestras, con menos de 300, hay que hacer un trabajo de manejo y de implementación muy progresivo, para, por supuesto, no tener problemas. Y en cuanto a la oliva o las almendras con la cubierta verde, en cuanto a las almendras, no hay ningún tipo de problema porque haya esa cubierta, o bueno, si está seca, digamos que la almendra en el momento que se recoge, que es septiembre, octubre, no hay cubierta, por supuesto, claro, está seca. Y además está desbrozada y no hay ningún tipo de problema para la almendra porque no se recoge del suelo. Es decir, la almendra, si se recoge del suelo porque ha habido un problema, pero la almendra no se suele recoger del suelo. Se tiene que anticipar y recoger antes. Y en el olivar, pues es un tema que a día de hoy pues hay que tender a lo mejor a hacer recolecciones, que se está tendiendo a hacer recolecciones tempranas. Lo primero porque da un aceite de mayor calidad y no irnos, por ejemplo, en nuestra latitud aquí, a recogerla en enero o en febrero, que ahí ya sí tienen más riesgos de tirarse. Hay que adelantarse y evitar que se caiga, pero es verdad que siempre, también en esta vida, hay que asumir algunos pesos. Es verdad que hay que asumirlo. Hay que asumir esa caída, claro. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hay 3 preguntas pendientes por resolver en el chat. Más o menos vamos bien en tiempo, porque la idea era terminar sobre las 4, así que vamos a intentar darle respuesta a estas tres preguntas. Eric dice que él es holandés, es terrateniente de un pequeño olivar en Andalucía, en Málaga. Está evaluando intercropping entre los árboles y regenerando vida en el suelo. Obviamente le gustaría alinearlo con stakeholders locales, pero se le ocurre que es muy difícil convertir la mente de los agricultores locales.
y que escuchando a Miguel Ángel y Astrid, hablando de esa ilusión y de la paciencia, se pregunta, os pregunta, quizá a Astrid y a Miguel Ángel, cómo se podría empujar ese modelo con más ímpetu, ¿no? Pregunta Eric. Pues yo contesto y luego le doy la palabra ya por alusiones, se la doy a Astrid por si quiere ella comentar algo aparte. Pero como digo, aparte de los 3 pilares o los 3 aspectos que hemos dicho que eran necesarios para nuestro éxito, el primero era ilusión, el segundo era resultado, es decir, los agricultores tienen que ver, tienen que demostrar lo que es más válido, y financiación. En cuanto a la financiación, ya también aprovecho que tenemos aquí a Erika de la Fundación Commonland y también darle a ellos visibilidad, que son nuestros grandes partners, y afortunadamente, si no fuese por su gran apoyo, al velar, por mucha ilusión que tuviéramos, como digo, tampoco habríamos llegado donde estamos. Y como digo, el otro pilar era la demostración o los resultados. Entonces, Eric, yo te animo, y si necesitas de nosotros de algún modo, para conseguir que un agricultor lo haga y lo consiga, no podemos hacerlo, tiene que probarlo y tiene que verlo. Pero si tiene 5, 10, 15 o 30 hectáreas o 200 hectáreas, no es recomendable que implemente ese manejo en la finca. Que haga una pequeña prueba. Tú intentas y podemos diseñar una pequeña prueba en la que se establezca en media hectárea o en una cantidad de superficie pequeña, que si hay algún problema no le suponga una pérdida económica, pero sea lo suficientemente grande como para que vea si hay una mejora o no. Porque de otra forma es complicado. Yo de esa forma ahí sí te puedo decir con rotundidad y con seguridad que en muchos sistemas donde se ha planteado ha funcionado. Ya no solo en el nuestro de los sistemas extensivos, de herbáceos, de ganadería o de leñosos en los que trabajamos, sino incluso sistemas de invernadero o de sistemas intensivos donde también he tenido contacto y sigo teniendo, y se consigue. Pero siempre desde la experimentación y desde la demostración. Si no, es muy, muy complicado. Astrid, ¿querías comentar algo? Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Y gracias, Eric, por la pregunta. Yo creo que es una pregunta muy importante y que atañe a casi todas las zonas que están en proceso de regeneración. Es cómo cambias la mentalidad. Parte de ello, por supuesto, todo lo que ha dicho Miguel Ángel es fundamental. Quizá lo primero que se necesitan son ejemplos. Y por eso hemos creado, por ejemplo, una serie de cosas a partir del ejemplo de Albelal que tienen como función inspirar, es decir, ostras, se pueden hacer las cosas de otra manera y cómo se hacen. Luego está Albelal propiamente ha dicho, este tipo de cosas que estamos haciendo ahora también pueden motivar a otros a intentar organizarse hacia un cambio. Y yo creo que todo empieza con la escucha, o sea, la idea de cómo puedes juntar a 4 o 5, unos pocos productores, incluso allí mismo en Iberá, que es lo que nos atañe hoy, es el mismo ejemplo pero a lo grande, es decir, hay una serie de productores, todos interesados en hacer un cambio, todos interesados en formar parte de algo más grande, de un ecosistema. ¿Cómo se empieza? Pues así, como estamos haciendo ahora, conectando y hablando, y luego ver dónde están tus respaldos, quién te puede ayudar, dónde están los buenos ejemplos, como acaba de decir Miguel Ángel, tan generosamente, él está disponible, a lo mejor mira, una conversación con él, ponerse en contacto con Santi y con otros productores. Lo primero es entender que no estamos solos, eso es fundamental, y a lo mejor tú dices que a los productores de tu zona les es difícil cambiar de mentalidad, pues pregúntale a Santi o a Miguel o a Elvira, y es muy, muy difícil también, y hay ejemplos estrella. El padre de Miguel Ángel, wow, ahí, el Paco, uno que sale el documental, Paco Martínez Raya, también. Esos ejemplos son los que a la gente que estás diciendo, a los agricultores más reticentes, les van a decir, ostras, wow, pero
yo este hombre sí que me da confianza, ¿no? Ven a hablar al padre de Miguel, al padre de Paco y dirán, sí, este hombre sabe y si está diciendo algo le voy a escuchar. Por eso lo de los ejemplos es fundamental y lo de sentir que no estamos solos. Y de pronto hay uno, yo me acuerdo cuando empezamos en Albelal, decían, 4 locos, es que somos la Santi, Cristóbal, Miguel Ángel, 4 completamente locos, pero con un sueño y una ilusión y ganas de cambiar las cosas. Y eso es contagioso. Cuando ves gente tan comprometida y con tanta pasión y haciéndolo y diciendo esto, vamos a conseguirlo, entonces eso, tienes que buscar, Eric, y lo mismo en Ibera, yo creo, a esas estrellas que brillan, ¿no? Que dicen, wow, pues, Santi, Miguel Ángel, hay unos pocos, los Fortrunners los llamaban en Commonland, los Fortrunners, los que van ya iniciando el camino, y a ellos empoderarlos. Y luego, ¿cómo se crea una estructura que te ayude económicamente? Bueno, Albelal ha tenido mucha suerte por Commonland, que por cierto, hoy de Commonland está Erika, gracias Erika por estar aquí, y también hay otra gente de Commonland que también tienen proyectos en Sudamérica, y esto es interesante. No es que hagan proyectos a gran escala, pero sí que unen y conectan distintos territorios, están trabajando en Haití, en Colombia, principalmente algo en México también. Entonces, hay que entender cuáles son los apoyos y cómo enlazas todo eso. Pero todo empieza realmente con darte cuenta que no estás solo, que hay otra gente como tú que está intentándolo y que hay ejemplos para distintos tipos. Está, por ejemplo, el ejemplo del agricultor que se convierte a la agricultura regenerativa, como el padre de Miguel Ángel. Está el ejemplo del el chico que ya está hasta las narices de la ciudad, que ya ha tenido suficiente, o las familias que ya están hartos de la ciudad y se mudan al campo para intentar aprender una nueva vida y aprender. O sea, que hay ejemplos para todos. Entonces, cuando tú te identificas con un ejemplo, surge la chispa. Entonces, mi recomendación con los de tu zona, Eric, sería busca esos frontrunners y empieza a alinearlos. Y empieza a sentir que no están solos y que se pueden unir con otros. Y yo creo que con Ibera es lo mismo. Ada, yo quería preguntarte, es que no conozco bien a los que están de Ibera aquí en el grupo, pero quizás se están planteando lo mismo. Y si nosotros queremos cambiar las cosas, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo empezamos? ¿Es esa una realidad que estáis viviendo ahora? Sí, creo, te escuchaba y me resuenan un montón tus palabras porque en un aspecto hemos estado en otras áreas, no con agricultores, ni ganaderos, con emprendedores, gente que nunca había hecho turismo, pero que veía la oportunidad y la posibilidad de apartar saberes y de lo que le daba el territorio donde nacieron, empezar a trabajar con turismo. En un momento era así como empezamos, no sabemos hacer esto, y empezó uno, empezó otro, y empezamos como a animarnos entre todos, y hoy hay en cada uno de los 10 portales que son del parque, hay gente que arrancó hace 5 o 6 años atrás, sin tener mucha certeza que era el vino y que hoy tiene un emprendimiento. Me escribió por chat Ricardo, que tuvo problemas con la conexión y no pudo conectarse, pero por ejemplo Ricardo es de una comunidad que heredó un campito de 50 hectáreas, que es una unidad muy pequeña para hacer ganadería en esta área de Argentina. Es pioneros, digamos, en cuestiones de ecoturismo, y ahí me contaba que ahora se asoció con otra persona para que empiece a cultivar, hizo un trato como que es otro el que trabaja la tierra, porque él no tiene, con el tema del turismo, no tiene tiempo de ocuparse de eso, pero sí, bueno, estaba preocupado de cómo hacer para que a esta persona que le dio el derecho de uso a la tierra, que la cuide o que la mejore. Y bueno, así yo creo que es así, como decías, es saber que no estás solo, que siempre hay alguien que ya anduvo el camino, y si uno puede mirar ahí como en un espejo, seguro que los errores propios hay que cometerlos también, ¿no? Sí. Uno solamente andando aprende a caminar, pero cuánto mejor si podemos ver
sobre las experiencias de otros que ya transitaron el camino. Yo quiero hacerte una pregunta sobre eso, Ada, porque a Alvelat nos interesa mucho y es una pena que se haya tenido que ir Dietmar a una reunión, pero porque a él le interesa todo el tema de la gastronomía y eso, del agricultor a la mesa, todo el farm to table, todo ese tipo de movimiento. En Alvelat se están dando unos pasos en ese sentido y en Iberá hay un proyecto muy bonito de los cocineros de Iberá que ahora está involucrada en eso, que podríamos aprender mucho de él, en cuestiones de ecoturismo y todo el tema. ¿Cómo trabajáis con lo de cocineros de Iberá, Ada? Sí, lo de Cocineros de Iberá fue también darnos cuenta que, y que creo que en España en general lo saben bien, ¿no? De la necesidad de viajar, y dentro de las necesidades básicas está la de comer, pero si además comes de manera memorable, mejor. Y además que lo que comas haga sentido con el lugar, que tenga identidad local. Entonces nos habíamos dado cuenta que en estas comunidades había un montón de valor en la cocina popular, en la que estaba dentro de los hogares, pero lo que se ofrecía hacia afuera era lo mismo que se podía comer en cualquier ciudad argentina. Entonces se hizo un trabajo de buscar a los mejores cocineros populares, no cocineros de carrera, que hayan tenido una formación académica, sino ahora quién sabe hacer tal comida, y empezar a llamarlos, y se creó una red en la cual se proponía comer al visitante a comer en casas de familia, con una reserva previa, porque también por ahí es difícil ponerte a cocinar sin saber si vas a tener comensales o no, con reservas previas, pero en casas de familia, y se lograron rescatar un montón de recetas que al principio todos decían que las recetas típicas eran, no sé, 6 recetas, y después empezaron a aparecer muchas más, y algo que yo relaciono mucho con esto que ustedes están haciendo también es el empezar a valorar un montón de frutos comestibles, nativos, que no están cultivados. En general nadie los cultiva, o por ahí alguien planta 1 o 2 árboles en su casa, pero nada más que eso. Como, tal vez les voy a decir algunos nombres que tal vez no les van a sonar, pero bueno, ñangapirí, guapurú, que tal vez son más conocidos en Brasil, como jabuticaba, como pitanga. Y a partir de ponerlos en valor a esos frutos, la gente inmediatamente empieza a cuidar los árboles, incluso empiezan a denunciar a decir, ay, mi vecina cortó el árbol de guapurú, y empezaron a aparecer dulces, empezaron a aparecer licores, con esos frutos nativos, y empieza a hacer sentido, ¿no?, de toda esa biodiversidad, que no solo es buena para el ecosistema, sino también puede ser buena para la economía, porque por ahí, al ser frutos exóticos, entre comillas, por ahí para otros mercados, para nosotros son nativos, por ahí tienen un valor diferencial a un producto que se cultiva, no sé, por ejemplo, Corrientes produce muchas frutillas, probablemente algunos de estos frutos rojos del monte podrían llegar a tener un valor diferencial a la frutilla, porque son como mucho más... fresa para nosotros, solo para... Claro, fresas, eso. Entonces, bueno, la red esta comenzó así como tímidamente, y hoy es una red que ya está hace 3 años funcionando, de cocineros populares. Han tenido mucha empatía de la prensa nacional y de la prensa provincial. Han habido como algunos cocineros estrellas del país que de alguna manera los han invitado a participar, y para mí lo más valorable, porque por ahí tal vez la cuestión económica, que por supuesto que es importante, todavía no haya impactado todo lo que uno desearía, pero sí en la recuperación del orgullo de lo propio, y estar como atentos a lo que su entorno produce. Me parece que ese es el gran valor. La inspiración, el retorno de la inspiración. Exacto, sí, sí. Es un proyecto precioso y que podríamos aprender mucho de él, porque hay excelentes cocineros y cocineras y cocineros en Alvelat. Sí, sí. Estamos trabajando en algo parecido ahora con los artesanos,
Y también, como en la artesanía tradicional siempre hace uso del material que da el paisaje, también empiezan a surgir problemáticas que hay que solucionar entre, por ahí, el dueño de la finca, donde el artesano entraba a recolectar una gramínea. Bueno, hay un montón de temas, pero que estamos todos entrelazados, todos unidos por ese paisaje en el que nacemos, o que decidimos vivir ahí, pero es como muy importante el tema de inspirarnos y de sentirnos juntos y partes del ecosistema. Y sobre todo ahora, en estos momentos tan desafiantes, ¿no? En los que estamos todos en nuestras casitas ahí medio encerraditos, la sensación de que estamos juntos, ¿no? Y no importa en qué punto del planeta estamos juntos y estamos conectados igualmente. Bueno, quedan 2 preguntas que, si os parece, las vamos a terminar para que no le quede a nadie ninguna pregunta sin contestar, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Ada y Astrid, por vuestras reflexiones, que me parecen estupendas y además geniales para ir terminando en esta sesión. Bueno, Fernando... Elvira, disculpa un momento, decirle a Eric, por terminar su contestación, que le pondré yo en contacto con algunos agricultores de Antequera y de allí de Olivar que tienen ganas de hacer esta iniciativa y demás. Quizás se lo he puesto aquí por el grupo, pero ya no sé si eso ha salido o no ha salido. Estupendo. Y ya está, pues continúa tú con la línea. Bueno, pues Fernando pregunta cuál sería la proporción óptima entre ganado y hectáreas y si sería posible, a través de la utilización de ganado, eliminar las roturaciones. Pues a la segunda pregunta le voy a contestar yo, a la primera también, pero que Katy está, otra vez, Santi está muy callada y le vamos a dar la palabra a ella porque también, ya digo, yo soy agricultor y no ganadero y Santi en esto tiene cátedra de la ganadería mucho más que yo. Así que yo le doy la palabra a Santi. Pero no dice que iba a contestar la segunda, contéstala. La segunda no, pero primero contéstale tú y ahora ya le termino yo la segunda. La primera creo recordar que era la proporción de ganado. Sí, ganado, entre ganado y hectárea, supongo que la proporción. Número de hectáreas, Eso siempre va a ir, eso es aplicar el sentido común que te da la experiencia y tu lógica. Porque, a ver, hay una normativa que te dice, por ejemplo, si hablamos de ovejas, 6 ovejas por hectárea, pero en un secano rabioso, como es nuestro caso en el sureste español, eso es excesivamente demasiado ganado, ¿vale? Entonces, es buscar el equilibrio, ver qué hay, qué cantidad de comida se produce en esa hectárea y entonces aplicar el sentido común y la lógica. No pueden ir agotando, no pueden ir apurando unas cubiertas, unos abonos. No le he contestado, pero que no hay un número exacto, que eso es en cada región. No es lo mismo, mira Andalucía, que no es muy grande, que es chiquita comparada con si la comparas con Argentina, ¿no? con donde estáis vosotros, pero no es igual esta parte oriental de Andalucía para nada con la parte occidental de Andalucía. Entonces aquí, para que vaya bien, nosotros más de 2 ovejas y media por hectárea, no, porque agota y no se puede sobreexplotar. Totalmente, es decir, eso de que no has contestado, no, para nada, totalmente bajo mi punto de vista contestado. Y justo eso, una cosa son las tabulaciones que hay como ganadera, ¿no? Justo lo que ha dicho Santi de X número de cabezas por hectárea, pero eso son tablas genéricas que hay que adaptar luego a cada territorio en función de la disponibilidad de alimento que hay. Y nunca eso luego, ya si eres buen agricultor, bueno, tienes tu agrónomo o que te asesora, pues verás si hay sobreexplotación o no. O sea, a lo mejor ponen 5 cabezas de ganado, pues a lo mejor tienes que reducirla a 2 o puedes tener 3. Luego, evidentemente, después del manejo que se le dé, podemos optimizar y subir o bajar, pero tienes que, dentro de las tablas de carga ganadera, nunca superar la carga máxima ganadera tabulada que hay.
y luego adaptarla a las condiciones de tu finca, que Santi lo ha explicado antes y yo luego lo he remarcado, el tema de la combinación de los abonos verdes. Ella en su momento, cuando puso abonos verdes la primera vez, fue por la necesidad de que tenían las plantaciones de almendros y había mucho espacio ahí, digamos, desaprovechado, y entonces sembraban abonos verdes para darle alimentación a su ganado. Entonces era como mayor eficiencia por cada hectárea de superficie que se tenía. Y en los segundos, roturaciones, no sé si te refieres, Fernando, a las laboreos, a las labranzas. Imagino que roturaciones te refieres a las labranzas. Si lo puedes decir, conectar el micro. Efectivamente, o sea, el tema efectivamente, sabiendo que en cada zona pues depende de las características, cabezas de ganado, animales, pero entendiendo desde la agricultura regenerativa cuál sería el óptimo en vuestra zona y entendiendo cuál sería el óptimo además, o si se podría, a través de la utilización de estos animales, poder evitar roturaciones, efectivamente, utilización de tractores, utilización de gasoil y evitar volteos de los sustratos. Gracias. Es decir, nosotros lo que es el volteo del sustrato lo evitamos casi al máximo o limitar, ya como digo, casi al 100%, a excepción de una pequeña incorporación de los abonos verdes, pero muy somera, pero nada de volteos de los horizontes. Eso es lo primero. Y en cuanto a lo mejor eliminarla al 100%, pues nunca se puede eliminar al 100% porque el ganado también, el tránsito de cómo lo hagamos, no podemos meternos en el ganado. Lo que sí tiene es que si tú lo metes en un momento de demasiada humedad en el suelo, también compacta mucho. Pero si se hace un buen manejo, sí se puede combinar la agricultura con la ganadería, máxime en sitios donde incluso haya una pluviometría mayor a la que estábamos comentando antes, de 300 milímetros anuales. Pero es verdad que eso requiere de un manejo, de unas rotaciones, de unos lotes y, claro, es más complicado. Este tipo de agricultura requiere de mayor conocimiento y de estar más encima de las cosas. Pero que es posible y nosotros, concepto de almendresa, queremos tender a ello. Pero como digo, también tiene que ser progresivo y que todo el mundo lo aprenda. Pero se puede combinar la agricultura y la ganadería eliminando al máximo las labranzas. Pero si en un momento dado, a lo mejor cada 3 años, tienes que dar una pequeña labranza, pues la das, que tampoco pasa nada. Pero en vez de voltear, pues a lo mejor lo puedes hacer con un chisel o otro apero, que lo único que haga es rajar, pero nunca voltear. No sé si te he contestado a tu pregunta. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, y ya queda pendiente la última pregunta de Javier Araujo. Bueno, le daba enhorabuena a las presentaciones de Santiago y de Miguel Ángel, y quería consultar qué otras producciones se encuentran dentro del grupo, ya que en los casos vistos se trata de frutales en combinación con ganadería. ¿Existen casos de horticultores, por ejemplo? Pues, digamos, se han dado incluso ante unas pinceladas haciendo mención al proyecto que teníamos con TUI. Es decir, desde Alvear, bueno, contestando, sí existen otros grupos de producciones. Tenemos el cereal, tenemos el almendro, el olivo, el pistacho, y se intenta incluso un cultivo alternativo que hemos querido implementar, el azafrán, la viña. Tenemos otros productos. De hecho, digo, con este proyecto de la TUI Care Foundation queremos tener 7 o 8 productos diferentes, donde está la aromática también, por ejemplo. Queremos apostar mucho por la aromática, y también hay horticultura extensiva, digamos, de verdura, de fruta y verdura en menor cantidad, pero sí estamos trabajando con algunos agricultores que tienen, sobre todo de nuestro territorio, en la zona del altiplano de Granada, la zona de la Puebla de Don Fadrique y de Huéscar. Por ahí tenemos algunos agricultores donde estamos trabajando el ajo, el brócoli, etcétera. Hay algunos agricultores. A día de hoy no hay hay pocos, pero cada vez hay más. Muy bien. Bueno, y productores de miel, que no sé si lo has comentado también. De miel, de azafrán. Exactamente, la miel. De viña, que producen vinos.
Sí, lo que pasa es que primordialmente lo que más hay son almendros, que actualmente hay 100.000 hectáreas de almendro dentro de nuestro territorio. Bueno, pues en principio las preguntas que planteaban, estoy revisando, pero creo que, bueno, en principio están todas contestadas. Pero bueno, dejamos también un poco abierto por si alguien quiere preguntar algo a micrófono abierto o alguien o los ponentes quieren aportar algo más. Quizás sería bueno un poco reflexionar sobre si este tipo, si este tipo de encuentros realmente animan y pueden ayudar a inspirar energía regenerativa en ambos sentidos. Sí, bueno, nos lo podemos plantear después, pero es difícil compartir experiencias entre dos paisajes tan completamente diferentes y climas, pero realmente la parte más de desafíos y la parte emocional es muy, muy similar. Y yo lo que veo es que podemos aprender mucho los unos de los otros. Podemos aprender muchísimo de lo que se está haciendo en los esteros de Iberá. La parte de reintroducción de especies es impresionante. Por nuestro lado también vamos a poco a poco volver al lince, volver al quebranta, huesos, bueno, hay un montón de especies que ya están volviendo por su propio pie y otras que, con el tema que comenzaba Miguel Ángel de fomentar la biodiversidad, es la década de la biodiversidad y podemos aprender muchísimo de Iberá. Y todo el recorrido que lleva Albelal en temas de agricultura regenerativa, esperamos, todos deseamos que haya muchas ocasiones de inspirar, como ha hecho Santi y Miguel Ángel hoy a través de su ejemplo, y de dar apoyo técnico. Bueno, Miguel Ángel no para de, Santi también y muchos agricultores, pero sobre todo Miguel Ángel está todo el día de finca en finca inspirando a otros y dándoles recomendaciones de cómo cambiar sus fincas. Así que yo quiero agradeceros vuestra gran generosidad, realmente, por todo lo que hacéis en Albelal, que es realmente arriesgado muchas veces, vais abriendo camino y sobre todo os gusta hablar de lo que no ha funcionado y eso es tan importante casi como lo que funciona. Entonces aquí también podéis preguntar, oye, ¿queremos hacer esto? ¿Vosotros lo habéis intentado? Ese es otro valor de este tipo de interacciones. Y ya estéis en Iberá o Eric en Málaga o donde estemos, lo que es importante es generar una gran red de trapecistas regenerativa a lo largo del planeta. Y entre todos, con este tipo de encuentros nos animamos, que no estamos solos, aunque estemos en casa encerraditos, estamos juntos. Muchísimas gracias, Astrid. Gracias, Ada, por también ser parte de la organización de esta sesión, a Miguel Ángel y a Santi, a todos los que habéis estado presentes y los que habéis participado. Yo creo que también, por lo menos desde la parte de Albelal, de cara también a 2021, ya seguiremos haciendo este tipo de agrocafés, quizá incluso queremos hacer unos enfocados en temas de biodiversidad, otros en temas de comercialización, y bueno, que nosotros encantados de que sigáis compartiendo estas sesiones con nosotros. Y si queremos podemos organizar incluso otro en el que Ada nos contéis vuestro proyecto, qué es lo que habéis hecho y bueno, seguro que nos será súper útil también a nosotros. Así que yo creo que bueno, que... Se me ocurre uno del de Cocineros de Iberá y el TUI Care Foundation. Hablar de esos dos proyectos y cómo que se puede aprender los unos de los otros, porque todos tienen que ver con la gastronomía, la agricultura y los valores y el enraizando identidad es un término que nosotros, es como enraizar quién eres tú de tu terruño. El terruño nosotros decimos en España por la tierra, el paisaje. Entonces es enraizando esta identidad con los cocineros de Iberá o con lo de Tui. Así que podemos hacer uno de estos, que sería chulo, ¿no? Yo aprovecho de mencionar, no sé todavía, pero hace un ratito la vi conectada en el grupo que dice Caacatí, está Dolores Celes, que es cocinera de Iberá, es ganadera, se dedica a hacer quesos y estaba presente. Ahí está. Bueno. Hola Dolores. Mira, aquí hacéis las dos quesos, Santi y Dolores. ¿Queso de qué? ¿De qué? ¿De vaca? De vaca. De vaca. Pues qué proyecto más bonito, el de los cocineros de Iberá.
Sí, y además ahí está acompañada de, veo que está acompañada de Jorge, que trabaja con ecoturismo, y con 2 personas del municipio de Cacatí, que me encanta que estén desde otro lugar también, que trabajan en el área de cultura y turismo de ese municipio. Qué bien, qué bien. Veo que también está Marisi, y Marisi es quien lleva el programa de especies en el Iberá. Bueno, el especie no, el rewilding. Hola Marisi, ¿qué tal? Qué bien, ahí en veranito, nosotros aquí con el frío, vosotros ahí con el solecito. Ellos empiezan las vacaciones Verano de verano. intenso. Mañana empiezan las vacaciones de verano ellos, y nosotros aquí las de invierno puro y duro. Bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad que seguí atenta a todas las experiencias y bueno, ojalá cumpla este objetivo que decíamos de inspirar, de contagiar, de que podamos hacer de este lado un poco de lo que ya empezaron a hacer ustedes allá. Y viceversa, porque nosotros cuando empecemos a soltar linces y cosas de esas por aquí, nos va a inspirar mucho todo lo que estáis haciendo con la reintroducción del jaguar, de la nutria, de los guacamayos, del venado. Es una lista muy larga de especies. Es el programa de reintroducción de especies probablemente más fuerte que hay ahora mismo en el planeta. Así que enhorabuena por todos los logros que estáis consiguiendo. Ahora, Gracias y felicidades a ustedes también. Sí, hay que unir todo eso con la agricultura regenerativa. Y en nuestro lado hay que unir la agricultura regenerativa con la reintroducción de especies. O sea que nos encontramos a medio camino. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, muchas gracias por participar. Santi y Miguel. Miguel, Katy, Santi, Elvira. Bueno, chicos, feliz Navidad, que os lo paséis muy bien.